Buenos días. Bueno, la idea es presentar el tema de trastornos de la personalidad como la temática que se va a profundizar y a ver en un seminario. La idea no es que la presentación de la temática en el seminario tenga un perfil netamente clínico, porque bueno, sabemos que seguramente participen diferentes profesiones con diferentes intereses. Entonces la idea es que el seminario presente todas las vertientes que puedan ser útiles a todos los involucrados en el mismo. Para presentar un tema lo más importante es arrancar por el sobre todo porque es una discusión importante, que es la del nombre, ¿no? Nosotros hacemos referencia a trastornos de la personalidad. Si uno esto lo mira desde lo que vulgarmente o cotidianamente se piensa, uno dice trastornos de la personalidad, como todos los trastornos psíquicos, psiquiátricos. Y en realidad esto no es así. Trastornos de la personalidad son un grupo dentro de todos los trastornos mentales que tienen sus particularidades, y no se asimilan ni a la psicosis, ni se asimilan a las neurosis, ni se asimilan a otros cuadros clínicos. Eso es lo más importante, ver que este grupo de cuadros clínicos, es un grupo que tiene sus particularidades, que están ubicados en las clasificaciones psiquiátricas, como una entidad aparte, y que no se asimilan a otros cuadros clínicos porque tienen características que son particulares. Este grupo de trastornos no tiene el mismo origen en tiempos que lo que pueden tener una descripción clínica de una psicosis, que puede tener la descripción clínica de una neurosis. Si uno piensa en el tiempo, son muy posteriores. Claro, acá este es un tema particularmente clínico, pero que obviamente hace a los orígenes. En la medida que terapeutas clínicos y demás profesiones no encontraban lugar en las clasificaciones conocidas para ubicar este tipo de trastorno, este tipo de paciente con este tipo de sintomatología, con este tipo de elementos clínicos, no había manera ni de que se pudieran ubicar en la psicosis, ni que se pudieran ubicar en las neurosis, ni que se pudieran ubicar en los cuadros clínicos conocidos hasta el momento. Entonces, esta complicación, que era una complicación clínica, dio lugar a varias definiciones, a estructuras, no estructuras. Y bueno, eso particularmente hizo que tuviera que aparecer autores que repensaran a estos cuadros clínicos o estos trastornos dentro de una nueva modalidad de clasificación, un nuevo grupo, y básicamente arrancar con una definición de lo que era trastorno, porque en realidad tienen particularidades que no se parecen ni siquiera en su conformación a lo que ya venían conociendo de otros padecimientos. Se fueron, o sea que su origen particularmente son los problemas diagnósticos, ¿no? El no tener dónde ubicar. Digamos, no entraban en ningún lado, entonces se fueron definiendo como grupo y como lugar para ubicarlos, hablando de las clasificaciones, sobre todo arrancan en lo que son las nuevas clasificaciones, ¿no? Que tiene que ver con los DCMs, ¿no? Que después se puede ver un poco lo que en realidad es. Tienen elementos particulares, ¿no? Y que no podían ser explicados por la
lo que hasta ahora predominaba, y si uno piensa, hasta ese momento predominaba, y si uno pensaba en la consideración clínica y psíquica, pensando cómo se organizaba el aparato psíquico, era muy difícil ubicar a estos trastornos en lo que era la conflictiva psíquica, o sea, como producto de la conflictiva psíquica. No eran producto de un conflicto psíquico, no eran producto, por ejemplo, estábamos todos acostumbrados a pensar en una neurosis como conflicto entre el ello, el super yo, el yo, todo lo que implica generar un conflicto y que aparezcan síntomas. Lo que pasaba con este grupo no entraba dentro de esa ubicación nosográfica, ubicación dentro de la clasificación. No era un conflicto del aparato psíquico. Porque, primera cosa, estos pacientes no tenían angustia. Angustia, neurosis, conflictos, síntomas, eso no entraba con estos pacientes. Bueno, no necesariamente pacientes, bueno, sino sujetos que circulaban de esta forma en la vida con este tipo de problemática. Tampoco entraba dentro de lo que podría ser una neurosis clásica, una psicosis clásica, donde hay un corrimiento de la realidad, donde podía aparecer un delirio, donde podían aparecer elementos perceptivos, problemas alucinatorios, alucinaciones varias, tampoco venía por ese lado. Entonces, entre la discusión de los autores, hay autores clásicos que vienen del psicoanálisis para pensar el tema, como puede ser Otto Kemper, empiezan a pensar que esto no es un conflicto psíquico, que esto tiene otro tipo de orígenes. Primero, pensando en una estructura, pero que tampoco te organizaba dentro de lo que era una estructura neurótica, una estructura psicótica. Hay autores que pensaron en llamarlos aestructuraciones en ese primer inicio. Y después empieza a sumarse a toda esta discusión lo que, bueno, son los autores que aportan a los DSM, o sea, a las clasificaciones actuales de la Asociación Psiquiátrica Americana, la concepción de trastorno. Que después se termina utilizando en realidad para, si uno lee un DSM, que es la clasificación americana de los trastornos mentales, se va a dar cuenta que todo se nombra como trastorno. Y si todo se nombra como trastorno, debe tener alguna fundamentación. ¿Cuál es la fundamentación de que todo se nombre como trastorno y no como psicosis o como neurosis, como estábamos acostumbrados antes en la época de, si uno lee clásicos freudianos, o manuales de psiquiatría típicos y clásicos, como puede ser Henry A. Psicosis y neurosis tenía una condición que era mostrar el enfermar, en este caso el enfermar mental, pero bueno, era enfermedad. Y lo que se corre con esta noción nueva, la noción de trastorno, la noción de trastorno implica un continuo. Quien lo aporta es Theodore Millon, que es quien le da los aportes conceptuales a la Asociación Psiquiátrica Americana sobre la noción de trastornos y después concretamente sobre los trastornos de la personalidad. Bueno, decíamos que neurosis y psicosis se corren de esta temática por este tema de, bueno, no considerar, por eso aparece la noción de trastorno, no considerar una enfermedad. La concepción básica de este cambio tiene que ver con el continuo entre la normalidad y la enfermedad. No pensar esto en una idea de ruptura tajante entre el enfermo y el sano. La noción de trastorno da, y Millon lo explica así, una visión de continuidad. No se acaba aquí y empieza en el otro lado lo que es el enfermar, sino tener una continuidad entre una cosa y la otra. Bueno, eso es lo que
termina siendo el aporte de la noción de trastorno, muy someramente, a la clasificación americana de los trastornos mentales. De ahí todo se denomina trastorno. No aparece más, por ejemplo, no van a encontrar la palabra neurosis. Pero bueno, yendo concretamente a los trastornos de la personalidad, que aparecen ubicados en el grupo 2, en el eje 2. La clasificación americana tiene varios ejes. El eje 1, donde por ejemplo encuentran los trastornos psicóticos, que son las que en el eje 1 es donde aparecen los cuadros clínicos que manifiestan un malestar clínico significativo. O sea que se los puede atender, se puede intervenir en ello. Ahora, los trastornos de la personalidad, que es lo que nos convoca en cuestión, aparecen en el eje 2. En el eje 2, lo que aparecen son los trastornos de la personalidad y los retrasos mentales. No porque esto se asimile a retrasos mentales, sino porque ambos tienen una condición, y es que se organizan en la personalidad están en la personalidad del sujeto, y acá estamos hablando de toda la vida del sujeto. Si bien hay un momento en el que uno puede hacer el diagnóstico de la personalidad, de los trastornos de la personalidad, toda la línea de tiempo va unida a toda la vida del sujeto. Acá no hay algo que remite, no hay algo que se levanta, no hay algo que ni siquiera podemos hablar de agudeza y de cronicidad. Acá podemos hablar de estabilidad dentro del sujeto de ese trastorno. ¿Por qué podemos hablar de estabilidad en ese sujeto? Y precisamente porque acá, en este tema, es donde se considera la gran diferencia con otros tipos de trastorno. Esto que yo les decía de la diferencia con el conflicto psíquico. Conflicto psíquico que te puede manifestar una neurosis, que te puede manifestar un síntoma. Todos conocerán, por ejemplo, las histéricas de Freud, la conversión como un síntoma clínico de la histeria, pero proveniente del conflicto, donde hay angustia, donde hay una problemática que el sujeto la siente y la padece, y la expresa, a veces a través del síntoma, a veces a través de la verbalización. Y después en la psicosis, donde esto que les decía, el corte con la realidad, donde muchas veces aparece el delirio, aparecen las alucinaciones. Pero justamente, marquemos la diferencia con lo que son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad, como su nombre lo dice, tienen un origen diferente a estas dos cosas que estaba mencionando y a otros cuadros que no vale la pena introducir en este momento, que tienen el origen en la personalidad. Ese era como el clic. Bueno, a ver, ¿de dónde proviene esta organización que se diferencia de las otras? Y que nos da elementos clínicos diferentes a las otras. Entonces acá tenemos la gran diferencia, es que acá hablamos de trastornos de la personalidad. Entonces, lo que hay que pensar, bueno, el origen de estos padecimientos, o de estos cuadros, o de estos trastornos, es la personalidad, la organización de la personalidad. Y esto es lo que nos marca las características clínicas de estos cuadros. A ver, una de las características clínicas básicas y la más contundente es la rigidez que presentan estos trastornos. Estos trastornos presentan una rigidez por excelencia, no hay movimiento de los elementos clínicos, se manifiestan de una manera que no son fáciles de tratar, no son fáciles de hacer intervenciones clínicas con ellos, no son fáciles los elementos clínicos de moverse, y el sujeto no los reconoce como tal. Si uno fuera a decirlo
simplemente el sujeto no reconoce sus problemas, no reconoce, no puede, ¿tá?, visualizarse a sí mismo con una problemática. Mantiene estos elementos clínicos rígidos e inamovibles, así es que la clasificación americana los define, ¿no?, como trastornos de la personalidad por sus elementos clínicos rígidos, inamovibles, inflexibles en las conductas, en la afectividad, y que abarcan toda la vinculación con los contactos del sujeto, con lo vincular. Todo está afectado por este trastorno de la personalidad, que tiene su origen en la personalidad. Y como todos sabemos, por esto, de acá viene la explicación básicamente de esta cuestión rígida que tienen los elementos clínicos, que la personalidad, en su definición clásica, proviene de, hablamos de temperamento y de carácter. El carácter como lo que se organiza en función del relacionamiento con el entorno, digamos, del núcleo familiar, todo lo que hace a lo intrasubjetivo, que es un poco más movible y no tan inamovible como el temperamento. El temperamento proviene de tiene un origen mucho más biológico, mucho más duro. Entonces, esta organización te da la conformación de la personalidad. Cuando acá se produce una conformación que implica un trastorno, es que podemos hablar de los trastornos de la personalidad. Pero con este origen, obviamente, esto es muy, es algo muy rígido y muy inflexible. Por eso después vamos a ver que por ahí se complican los tratamientos, las intervenciones, al sujeto no sentir angustia, esto que decía, de que no siente que le pase algo, y el no sentir que le pase algo implica una difícil, por ejemplo, posibilidad de consulta, ¿no? Si a mí no me pasa nada, ¿por qué voy a pedir ayuda? Esto pasa a todos los niveles, en los niveles clínicos, en el nivel de que estás en el nivel educativo, ¿no? Pero igual, de todas formas, justamente el problema es que estos trastornos generan un problema severo de adaptación. Digo severo, acá hay rangos de, no todos los trastornos de la personalidad, porque hay diferentes, son iguales, ¿no? Pero eso lo dejamos para más adelante. Esta rigidez y esta desadaptación con la realidad hace básicamente que el que se complique sea el entorno. El sujeto no es el que tiene el problema, no es el que tiene insight, no es el que puede ver lo que le pasa, pero el otro sí. El otro ve la desadaptación que tienen esos trastornos y obviamente generan un problema, en el cual no es fácil intervenir, no es fácil hacer una derivación. Si uno fuera a pensar cómo es este tema de la desadaptación, que Milon lo trae muy claramente hablando de un círculo vicioso, si uno lo relaciona esto con lo inflexible que tienen estos elementos clínicos, inamovibles, el sujeto resuelve los problemas, las circunstancias de la vida de la misma forma siempre. Obviamente esto no siempre da resultado, o sea, no da resultado. El ser humano es ese que dicen que se tropieza con la misma piedra, pero bueno, de última se las arregla en una constitución psíquica que apunte a una personalidad saludable, bueno, arreglárselas para movilizarse a sí mismo su situación interna y arreglarla de alguna manera, y si no te adaptas una, no te adaptas la otra, la tercera te terminas adaptando. ¿Qué pasa con los trastornos de la personalidad? Bueno, esto no pasa. Y lo que pasa es lo que Milon llama un círculo vicioso. Un círculo vicioso porque el sujeto actúa siempre de la misma manera y resuelve los problemas, digamos, como puede, con lo que su personalidad o su trastorno de la personalidad le permite. Entonces es una vez lo mismo, otra vez lo mismo, y esto se transforma en un círculo vicioso, donde va generando una complicación para el entorno y una complicación para él mismo. Digamos que
inamovilidad de los elementos clínicos, inflexibilidad, generan el orden de lo desadaptativo, y lo desadaptativo genera un problema mayor con la realidad y un problema con el sujeto por parte del entorno, ¿no? El no poder modificar estas situaciones. Como estos trastornos de la personalidad provienen de la personalidad, uno no puede hablar de algo en su parte complicada, en su parte de trastorno, si eso no está constituido. Entonces, lo que marca los DSM de la Asociación Psiquiátrica Americana es: uno puede hablar de trastornos de la personalidad a partir de que la personalidad está constituida. ¿Cuándo está constituida la personalidad? A los 18 años, en la adolescencia. O sea que para poder hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad, tengo que reconocer que el sujeto cumplió los 18 años. Hay una excepción, que es el trastorno antisocial de la personalidad, que se puede, porque hay elementos clínicos muy claros que se muestran antes, ¿no? El antisocial, si el antisocial se puede definir a partir de los 18, hay antes lo que uno podría denominar a partir del DSM como trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Que son los previos y eso puede diagnosticarse a partir de los 15 años, no de los 18, pero exclusivamente el antisocial, donde, bueno, todos conocemos problemáticas de este tipo antisocial en el entorno escolar, en el entorno educativo, de severas no adaptaciones vinculadas a agresiones con los compañeros, situaciones de violencia. Bueno, estos son elementos clínicos que dentro de un contexto se podría hablar de elementos de disocialidad previos a el trastorno antisocial de la personalidad. Pero ahí estamos hablando concretamente de un trastorno, hay otros trastornos. Lo importante de esto es conocer este tema del origen y conocer este tema de su origen proveniente de la personalidad, y lo que esto lleva a pensarlo como el origen de los elementos rígidos, inamovibles, que generan la desadaptación con el entorno, y las dificultades que tiene el sujeto para conectarse consigo mismo, para pensar, bueno, todo lo que después sea tratamiento, con este tipo de pacientes se nos complica. Digo pacientes pensando en una situación clínica, pero esto nos sirve a todos los que tenemos diferentes profesiones, ¿no? Pensemos que esto de la rigidez y la inflexibilidad opera muy negativamente para las intervenciones y para los tratamientos. Entonces, bueno, hay diferentes autores que incluso para una derivación, por eso digo, ¿no? A veces uno tiene como la expectativa de que si lo derivo, por eso no estoy pensando concretamente desde la psicología, lo derivo a tratamiento psiquiátrico, lo derivo a tratamiento psicológico, esto va a funcionar. Y uno, obviamente, estas cosas hay que planteárselas y también hay que hacerlas, pero uno tiene que conocer que con este tipo de cuadros hay determinadas limitaciones para los tratamientos. No hay posibilidades, limitaciones y dificultades donde uno tiene que ser muy preciso en las derivaciones, muy preciso después en pensar quién puede y quién no con este tipo de pacientes. También esto después veremos que tiene diferentes, dependiendo de qué tipo de trastornos, porque hay tres grandes grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, unos que están más cerca de un funcionamiento neurótico, otros están más cerca de un funcionamiento psicótico, pero no todos son iguales y no todos funcionan iguales. Pero bueno, que
el tratamiento, en cualquiera de sus líneas que se puedan pensar de estos trastornos, tiene que estar adecuado al trastorno de la personalidad, que no es asimilable a, bueno, como se trata un neurótico, como se trata un psicótico, no se asimila a lo que puede ser el tratamiento de un trastorno de la personalidad, que tenemos que partir de diferentes puntos y situaciones justamente que hacen a esto de la rigidez, inflexibilidad. Y para ir terminando voy a mencionar un tema, porque insistí con esto de la inflexibilidad de los elementos clínicos. Todos sabemos que todos tenemos trastornos rasgos de personalidad. Ahora, el rasgo de personalidad es normal. Unos serán más histéricos, otros serán más obsesivos, otros seremos por ahí un poco más paranoides. La idea del rasgo dentro de la personalidad está dentro de la normalidad. El rasgo es normal. O sea, es lo que la personalidad en su organización termina manifestando. Rasgos A, rasgos B, rasgos C. Ahora, claro, el tema justamente en esto de los trastornos de la personalidad está cuando el rasgo se transforma en algo tan inamovible y tan inflexible que termina generando un trastorno. Pensemos esto, alguien resuelve con un rasgo básicamente histriónico la situación, la resuelve, en la medida que sea rasgo, porque ese rasgo tiene la condición de la movilidad. Ahora, cuando ese rasgo pasa al trastorno, estaríamos hablando de un trastorno histriónico de la personalidad, ese rasgo es tan inflexible que el sujeto va a resolver la situación de una forma tan rígida y tan inamovible que va a generar lo que habíamos hablado antes de este círculo vicioso. Entonces, la idea es, vamos del rasgo al trastorno, del rasgo dentro de lo que es la normalidad, al trastorno dentro de lo que ya nos corrimos hacia lo que es el trastorno de la personalidad, que si bien no hablamos de enfermedades, justamente por aquello de la noción de trastorno, hablamos de trastornos de la personalidad. Y ahí incorporamos todo esto de que el rasgo deja de ser rasgo para ser un elemento rígido, inamovible, inflexible, y que abarca todas las áreas de funcionamiento del sujeto. Digo, eso es un poco digamos, como una introducción a los trastornos de la personalidad, donde después se profundizará en cada uno de los temas a abordar.